Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una clase magistral de literatura, una materia fascinante, necesaria y sobre todo apasionante. Yo soy Patricia Mata, tu profesora, y de hoy en adelante vamos a aventurarnos en algo maravilloso a través de diferentes obras literarias, de diferentes géneros, de diferentes épocas y por supuesto de autores. Estudiaremos la literatura. Cómo van cambiando de acuerdo a las temáticas, de acuerdo a los contextos en que fueron producidas, de acuerdo a esos géneros maravillosos que nos van a sensibilizar aún más como seres humanos. Esta materia persigue tres aspectos fundamentales, o persigue, mejor dicho, tres objetivos fundamentales. Estos objetivos fundamentales es el que ustedes sean unos excelentes comunicadores, que sean comunicadores asertivos. Pero para poder comunicar necesitamos aprender a recibir. Necesitamos aprender a ser lectores, necesitamos aprender a comprender. Para ello vamos a practicar lo que es la lectura. A través de la diversa lectura de todos estos libros, ustedes van a entender y van a comprender. A través de la escucha activa también van a mejorar su concentración. Y por supuesto, a través de la oralidad, pues me van a echar todos esos cuentos, me van a hacer síntesis, me van a hacer resúmenes y van a poder explicarme de manera oral, organizada, bien argumentada y sintetizada de qué tratan esas obras. Por supuesto, vamos a aprender a interactuar. ¿Y qué quiero decir con interactuar? Pues que en diversas actividades vamos a tener discusiones socializadas, vamos a tener debates argumentativos en los que ustedes van a ser capaces de poder establecer discusiones basadas en el respeto, basadas en el conocimiento que van a adquirir con lo que lean, con lo que investiguen, pero que también van a aprender a respetar la opinión del otro. Y que esto no sea un motivo de disputa, sino más bien de conciliación, que establezcamos discusiones que sean argumentativas y en los que todos tenemos la razón, pero todos también tenemos diferentes puntos de vista. Esto existe en la vida, en el mundo y en todas partes. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Aprender a ser mejor seres humanos para poder conciliar, comprendernos todos y respetarnos todos. ¿Por qué? Porque vemos diferentes culturas, diferentes sociedades, en diferentes puntos geográficos del mundo y es necesario que reine la paz. ¿Qué puede establecer la literatura acá? La literatura nos ayuda a conocer el mundo, a conocer al hombre, al individuo como tal, hombre, mujer, niño, adolescente. Es maravillosa. A través de diferentes temas y diferentes obras literarias, yo he hecho toda una selección, tengo una selección de 13 obras, pero siempre me gusta que los alumnos escojan también o que hagan propuestas de libros que puedan funcionar para establecer lo que es el programa de enseñanza. Ahora bien, ya tenemos bien claros los objetivos que vamos a dar con nuestra clase, pero también me gustaría decirles de qué manera vamos a estudiar la literatura. Porque la literatura no significa que nosotros pues vamos a leer y simplemente. Para nada. Vamos a estudiar la literatura en tres fases. Esas tres fases van a ser la fase textual, la fase contextual y la fase intertextual. A ver, voy a explicar un poquito. Cuando hablamos de la fase textual, quiero decirles que vamos a estudiar el texto por el texto. Es decir, vamos a hacer un estudio de lo que son las palabras, cómo están combinadas las palabras, cómo es su orden sintáctico o los análisis morfosintácticos de las oraciones, cuáles son los estilos que utilizan estos autores, qué tipo de figuras retóricas utilizan en las obras y estas son las que determinan el estilo de cada autor. Por supuesto, vamos a ver los distintos géneros y esos géneros pueden pasar de muchísimos tipos. Pero lo que nos importa también es que vamos a estudiar las tres formas literarias básicas, que estas son la narrativa, la lírica y el drama. Para lo que tiene que ser la narrativa, por supuesto la novela, el cuento, las leyendas, los mitos, ¿ok? Lo que es la lírica, pues vamos a estudiar poesía, pero todos aquellos subgéneros que se desplegan de ella, que vienen siendo pues letras de canciones, coplas, églogas y para usted contar de los tipos que hay. En la parte del drama, pues estudiaremos lo que son los guiones teatrales. Me gusta que esta materia sea súper dinámica, que aparte de que vayamos a leer y vamos a interpretar, pues nosotros siempre vamos a representar y siempre vamos a crear. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes, alumnos míos, aprendan a
a desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico de nivel superior. Ya ustedes van a conocer, ustedes van a aplicar y ustedes van, por supuesto, a analizar. Pero va a llegar el punto en que vamos a evaluar y que vamos a sintetizar la información para finalmente crear. En esta materia de literatura, todos vamos a ser creadores. Ustedes van a transformar esas obras, van a representar esas obras. Siempre la creatividad está presente en todas mis clases. De esta forma, el alumno puede desarrollar ciertas habilidades que le van a servir para la vida y que además les alimenta el espíritu. Yo soy de las que piensa que el arte es algo que corre por las venas, que nos sensibiliza y que además nos hace como un switch en la mente que nos hace pensar de manera distinta luego que leemos un libro. Siempre hay una frase, siempre hay una situación, siempre hay un personaje, un lugar, algún elemento literario que siempre nos hace un ruido, que nos hace un clic y que nos cambia siempre para bien, por supuesto. Ok, ahora, ¿por qué vamos a estudiar esto? ¿Para qué vamos a estudiar esto? Es necesaria la lectura. El aprendizaje es necesario en la vida. Para leer un libro no hace falta tener cierta edad. Ni se está nunca muy viejo, ni se está nunca muy joven. Un libro está esperándonos. Es un amigo callado que está ya esperando que abramos para brindarnos lo mejor de sí. Recuerden que nosotros vamos a establecer relación con el texto y establecer relación hasta con el autor. Así este autor ya no exista. Y voy a pasar a la segunda fase de lo que es la lectura y de lo que es, mejor dicho, la segunda fase del estudio de la literatura. Ya les hablé de que vamos a estudiar el texto, pero también vamos a estudiar el contexto. Y el contexto no es más que el estudio del entorno mientras se producía la obra, en el caso del autor. Pero resulta que estamos estudiando literatura desde el autor y desde el lector. Pues nosotros somos lectores y nosotros cuando recibimos una obra literaria la recibimos en un contexto, que es el contexto, por supuesto, actual. Es cuando empezamos a estudiar ese texto literario y decimos, ok, en este momento tiene un impacto esta obra, pero cuando se realizó o cuando se escribió y publicó por primera vez, tuvo cierto impacto. Vamos a suponer que nos estamos leyendo una obra de 1813. Esa obra en ese momento tuvo un impacto. Pudo haber sido positivo, pudo haber sido negativo. Hay autores que murieron sin haber sido reconocidos, ni haber sido reconocido su obra. Sin embargo, estas han sido reconocidas, analizadas, aplaudidas y haber marcado un hito en la historia de la literatura, y eso lo estamos estudiando ahora. Por ejemplo, voy a nombrar a Edgar Allan Poe. Ese hombre, ese maravilloso autor polifacético y inteligente, brillante y maestro de los textos policiales, del romanticismo gótico y oscuro, que hoy en día todavía es un motivo de estudio, además maravilloso, y trabajaba muchísimo con lo que era la psicología del ser humano. Él no fue reconocido en su momento, vivió una vida de muchas miserias y murió. Pero hoy en día, 2021, estamos todavía leyendo y estudiando a ese maravilloso autor. El alumno podrá establecer una comparación de lo que fueron los contextos de producción y los contextos de recepción. Y cómo, después de tanto tiempo, esto todavía mantiene una vigencia. Por supuesto que al igual hacer esas comparaciones y esas contextualizaciones con nuestra realidad. Por último, estudiaremos lo que es la intertextualidad. Esto es súper importante. Cuando hablamos de intertextualidad es cómo se relacionan unos textos con otros. La manera en que ellos se relacionan es infinita. Puede existir que un autor haya escrito varias obras y por supuesto que sus obras se conecten. Se conectan por el género, se pueden conectar por elementos simbólicos, se pueden conectar por la temática, los personajes que pudieran repetirse. Pero hemos podido encontrar que hay autores y hay libros o textos,
que se relacionan unos con otros en la medida de que su temática y ellos no tienen nada que ver o están muy separados a través del tiempo, de la geografía y de los géneros, inclusive de los géneros literarios. Hace poquito me pasó con una clase donde yo les estaba enseñando, o leímos, mejor dicho, el libro de Siddhartha del alemán Hermann Hesse, que fue escrito en la corriente literaria del existencialismo, que es aquella que habla sobre el porqué de la vida, el propósito de la vida, el por qué estamos en este mundo. Y bueno, debemos recordar que Alemania en el año de 1923 aproximadamente, cuando se escribía esa obra, estaba pasando por la Primera Guerra Mundial, es decir, había terminado. Entonces, pues ese autor se vio influenciado por un contexto que además era bélico, donde la vida perdía cierto sentido porque los mataban sin saber, porque bueno, había una guerra. Y entonces él escribe un libro donde el protagonista se hace la pregunta de cuál es mi verdadero propósito y cómo puedo lograr yo la felicidad. Entonces, mientras eso sucede, ¿no? Ese existencialismo en el 1823, aproximadamente, que le estoy diciendo la fecha, pues entonces nos encontramos que podemos tener una intertextualidad con otros libros que hablan de lo mismo, de esa búsqueda del ser humano, de búsqueda de su propósito y de cómo va a lograr su vida, y hasta inclusive con otras formas audiovisuales, como por ejemplo la película de Disney Pixar, que fue la última que salió, que se llama Soul. Entonces, de esa manera, ¿no?, se puede establecer la intertextualidad, y me gusta ampliar lo que es esta intertextualidad, no solamente entre los textos, sino también en representaciones, porque no olvidemos que la literatura es la génesis, ¿verdad?, de lo que son pues todas las películas que vemos, las obras de teatro, las series de televisión, las novelas que podemos ver en diferentes series que nos ofrecen todos estos canales por cable y todo este tipo de cosas. Entonces, la literatura es pues la cuna de todos estos grandes proyectos que nos hacen, que nos apasionan. Por eso, la literatura voy a enseñarla pues a través de estas 3 fases, pero también la voy a acompañar con 7 conceptos. Estos 7 conceptos son aspectos mundiales, si se puede decir, o globales, que se relacionan y que nos dan una guía para el estudio de esta materia. Estos conceptos son la identidad, que tiene que ver con la identidad del autor y la identidad del lector. Lo que es la creatividad, que pues por supuesto es la semilla germinadora de todo esto y cómo se ve reflejada en la obra, y es un tema de discusión. Lo que viene siendo la comunicación y cómo se establece la comunicación entre el texto y el lector. A veces esa comunicación es fluida, a veces no es tan fluida, y esto es un tema de discusión que pudiera hablarse. Por ejemplo, vamos a leer un poema de Neruda y de repente a la primera pudiera ser que no lo entendemos. ¿Por qué? Porque necesita de interpretación. Hay una cantidad de figuras retóricas a nivel semántico que deben entenderse, que deben analizarse, que deben pensarse. Oye, buscar el significado de algunas palabras desconocidas, porque además no son muy comunes. O sea, es una literatura un poquito, pues, si se puede decir, elevada de nivel, muy hermosa, muy adornada, pero que requiere de un tiempo para poder comprenderla y, por supuesto, para disfrutarla, porque es una belleza cada verso de esos poemas. Por el otro lado también está lo que es la representación, y es cómo la literatura es representada. Por eso el ejemplo que les daba hace poquito con Soul, que es una manera de interconectar la obra, pero que además es una representación de algo. No es casualidad que la saga de Harry Potter pues tenga todo un libro, y ya pues la saga ya tuvo 7 películas. Eso es la representación de la literatura. Por el otro lado está la transformación, y la transformación tiene que ver un poco también con lo que es la intertextualidad, pero es como a través de un personaje, a través de un elemento, a través de un género, tú puedes ir transformando las obras y se van creando cada vez más. Ustedes en esta clase, o puedes decir en esta materia, van a trabajar muchísimo lo que es la transformación,
Pues a través del estudio de obras de un autor específico, ustedes también van a hacer los ejercicios creativos de crear su propio relato, de crear su propio poema, y de esta forma le damos vida pues a este concepto para que eso se pueda sentir. Por último está el concepto de perspectiva, y ese concepto de perspectiva tiene que ver muchísimo con los significados que puede tener una obra. Entonces, yo como profesora puedo tener ciertos significados, o como lectora. Ustedes como lectores van a tener y van a interpretar distintos significados de una misma obra. Allí podemos pues diferir, allí podemos converger, pero de eso se va a tratar. Es en esos momentos de discusión en que nosotros vamos a tener la posibilidad de interactuar de una manera pues socializada, respetuosa, para que podamos pues construir significados juntos, para que luego entonces de manera individual cada uno pues demuestre a través de sus evaluaciones que haya comprendido, que sepa analizar y que sepa pues evaluar las distintas obras que haya leído. Bueno, hasta aquí les voy a dejar esta pequeña pues introducción de lo que va a ser esta materia y cómo nos va a ver y cómo la vamos a disfrutar. Yo espero realmente que este paseo o este paso por esta materia sea totalmente placentero y de disfrute. Las obras que les voy a proponer y las que ustedes mismos pues van a escoger también van a ser de ustedes mejores seres humanos, o eso es lo que yo estoy esperando. No olvidemos que la lectura es algo que nos vuelve más críticos, que nos vuelve más humanos, ¿ok? Y que esto nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Para despedirme de ustedes me gustaría recordar una frase de Miguel de Cervantes. Para el que no lo conoce, es el autor de El Quijote de la Mancha, una obra que se la recomiendo a todo el mundo, es como una de las Biblias pues más respetadas de lo que es la literatura. Y Cervantes, ese autor, dijo, y recuerdo, en algún lugar de un libro había una frase: esperándonos para darle sentido a nuestra existencia.